¿Cómo andás, Juan? Un gusto verte. Gracias, ¿Todo bien? Feliz. ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Un placer. Por favor. Bueno, Te traje un regalo ahí. fue el 2 de abril. Sí, ¿qué es esto? A ver, mira, ¿lo puedo mostrar? Sí, claro. Acá está. Contame esto, Juan. Ahí me escribieron todos los integrantes de la compañía. Me pidieron que te regale un libro que es la historia de la compañía C del Regimiento 25, escrito por el profesor Gigliotti. Es una investigación muy linda. No tengo muy en claro y creo que la gente no lo sabe. ¿Vos, cuál fue tu grado? Subteniente. Vos eras subteniente. ¿Y qué es una, a ver, cómo, no se sabe muy bien, yo no sé qué es una compañía, qué es un regimiento, Sí. qué es un pelotón? Por ejemplo, ¿cómo se desglosa? entiende? Yo era jefe de una sección. Vos eras jefe, como subteniente, eras jefe de una sección. De una sección. ¿Cuánta gente tiene una sección? Una sección está entre mis 38 hombres, que era mi dotación en Malvinas, Sí. y alrededor de 45 hombres. Depende la conformación específica que tenga la sección. ¿Esto es en tiempos de paz y de guerra? Y de guerra, sí. Bien, es una sección entre 38 y 45 Sí. hombres. Una compañía, estás en el orden entre 100 y 110 hombres, depende del tipo de compañía, que son 4 secciones. Y un Ok. regimiento son 4 compañías. Un regimiento son 4 compañías. Está en el orden de entre 800 y 1000 integrantes. Después del regimiento, ¿qué viene? Para arriba, Sí. la brigada, ¿La brigada es más grande que un que regimiento? agrupa varios regimientos. Ah, la brigada agrupa varios regimientos. Y después... Y una división agrupa varias brigadas. Ah. Así, en forma muy sintética, ¿no? Perfecto. Y los Después elementos de apoyo van al costado de la organización con logística, con y abastecimiento. después ya tenés ejército. Después tenés ejército. Después tenés el ejército. En Argentina, ¿no? ¿Abajo de sección hay algo? Grupos. Grupo. 3 grupos de tiradores y un grupo apoyo. ¿Grupo cuántos tienen? 10 hombres. ¿Y a qué se le llama pelotón? Nosotros decimos sección los que los americanos le dicen pelotón. Pero es la misma conformación O estructural. sea, la famosa película Pelotón Era de un- Oliver Stone era- podría haber sido sección. Era un jefe de sección. Y vos eras jefe de sección. Exactamente. Jefe de sección. ¿Cuántos hombres perdió tu sección y cuántos hombres perdiste vos en tu sección de Malvinas? 8 hombres. Pero 8 muertos y 8 heridos. 8 muertos y 8 heridos. Lo cual porcentualmente es altísimo. Ujú. ¿Uno toma cariño casi familiar con una sección? Absolutamente familiar. Ser camarada es casi como ser hermano, pero diferente, digamos. Es un grado entre amistad y hermandad. Bueno, nosotros nos decimos hermanos, digamos, ¿no? Nos juntamos todos los años y volvemos a hablar de los mismos temas. Hace 2 semanas nos juntamos Ujú. en Córdoba y volvemos a recordar las mismas cosas. Y siempre al final nos miramos un poco y decimos, ¿valió la pena o no valió la pena? ¿No? Eso es. ¿Y valió la pena? Y yo creo que sí. A pesar de todo lo que pasamos, a pesar de los hombres que enterramos. ¿Pero por qué llegas a preguntarte, Juan, si valió la pena? A ver, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque ustedes son héroes de Malvinas. Entonces, que ustedes se lo pregunten es hasta inquietante. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué está? Sí, Ale, yo te quiero aclarar, nosotros somos soldados, ¿no? Y somos sobrevivientes de la guerra. Héroes son los muertos. El grado de héroe te lo da la muerte, que es un designio de Dios. Ahora, yo creo que ¿por qué te lo preguntás? ¿Vos no considerás que sea un héroe un tipo que sobrevive? O sea, vos le considerás héroe al tipo... digamos, sí, está bien, existe también, pero lo considerás al que deja la vida allí. Me parece que entra en la categoría de héroe. Nosotros somos soldados, digamos. Cumplimos con nuestro deber, más allá de lo que pudimos, hicimos lo que pudimos, pero somos soldados. ¿Por qué te preguntás si valió la pena o no? Porque cuando vos tuviste hombres a tu mando en combate y perdiste hombres, los enterraste, y al resto los trajiste vivos, yo creo que uno tiene el desafío todos los años de saber decirle también a su gente cuál fue el sentido de lo que hicieron, ¿no? Es muy difícil para el soldado volver de la guerra. Lo más difícil de la guerra es la posguerra, es la vuelta. Porque vos volvés con un sistema de sintonía absolutamente distinto con las personas que te rodean. Pará, despacio. Me estás dando a entender lo que nunca podemos un civil, una persona de a pie puede entender aquel que estuvo en la guerra. ¿Te trastoca qué? ¿El sistema de conexión con los de tu alrededor? Y tenés distintos códigos de convivencia. Vos volvés de la guerra y venís de ver personas que son capaces de arriesgar su vida para salvar a una persona. Y te encontrás con un código social normal que es absolutamente transaccional. Te doy esto si me das esto. Con lo cual vos tenés un choque fuertísimo, digamos, cuando... ¿Vos en la guerra no se piensa? A ver, si hay un campo minado y vos sabés que si te vas a meter en campo minado
perdés tu vida. Pero no se piensa si tenés fuego enemigo y si tenés que arrastrarte bajo las balas enemigas para sacar un muchacho herido. ¿No lo pensás? ¿No se piensa eso? En la guerra actúas muchas cosas por reflejo y eso te lo da el entrenamiento. Vos en el entrenamiento sabés cuándo podés levantar la cabeza y cuándo no. En el entrenamiento sabés cuándo podés salir de una cubierta o no. Pero actuás por reflejo. Y también por reflejo haces cosas de ir a buscar a una persona cuando la tenés que ir a buscar, digamos, ¿no? Pero la reflexión de la guerra, yo creo, ¿no?, que es antes de la guerra, en tu preparación como soldado, y es cuando volvés. Ahí es donde te das cuenta de las cosas que hiciste o de las cosas que tendrías que haber hecho. Mirá, yo te digo, Juan, por ejemplo, a vos hoy, ¿no? Vos ahora son 12:18. Vos en 1 hora y media, 2, por ahí no adrenalina, pero viste, estás en vivo, te estás viendo todo el país, por ahí estás como un poquito más tenso, llegás a tu casa y te vas a dormir, te vas a acostar 3 de la mañana. Te vas a dormir a las 3 de la mañana, 2:30, 3 de la mañana. Tu cabeza no conecta en ningún momento, o sea, hay un momento cuando estás o manejando o estás yendo a tu laburo, no, te viene algún recuerdo vívido, pero vívido, Juan, vívido, de esos meses en Malvinas. ¿Hay un momento que sí. algún olor, algún ruido, hay algo que por ahí pasa y te No, alerta? Yo paso por retiro todos los días por el cenotafio, por ejemplo. ¿Cómo? Yo paso todas las mañanas por el cenotafio. ¿Todas las mañanas pasas por ahí? Paso por ahí porque forma parte de mi recorrido para entrar al centro. Y cuando veo el cenotafio es como que todos los días conecto. Vos no te desprendés de tus muertos nunca, nunca. Todos los días lo tenés en la cabeza. Pero no en forma traumática, no, para nada, por lo menos en mi caso. Los tenés porque son un ejemplo para tu vida, son de alguna manera lo que a vos te hace vívido, el compromiso que vos tuviste en ese momento y que no te tocó, porque no te tocó. Te pasás años de tu vida pensando por qué murió el de al lado y no vos. Años te pasaste. Hasta que llega un momento ¿Te pasás años pensando eso? Sí, ¿Pero claro. que con algo de culpa? ¿También en algún No. punto, si lo planteáramos psicológicamente hablando? No lo sé, yo no tengo mucha formación psicológica, pero no sé si con culpa, pero sí tratando de develar lo que es el misterio de la vida y de la muerte, que es el misterio de Dios. Porque yo siempre digo lo mismo, porque una esquirla, que es una cabeza de alfiler, te perfora un pulmón y morís en 30 segundos. Y un tipo con un tiro en la cabeza vive, y vive. Repetime eso, o sea, te puede pasar. Sí, pasó, tengo casos concretos. Que te perfora una esquirla de una bala o de una granada. Una esquirla que tiene el tamaño de una cabeza de un alfiler. Te perfora el pulmón y te morís ahogado en sangre. Y a 15 metros, una persona le pega un disparo en la cabeza y sobrevive. Entonces vos decís, ¿lo explica la balística? No. ¿Lo explica la táctica? No. ¿Lo explican las matrices de fuego? No. Lo explica Dios. ¿Qué es eso? Yo le encuentro mi explicación ahí, digamos, ¿no? En el misterio de la vida. Te pasás años tratando de velar el misterio de por qué uno murió y el otro no, digamos, ¿no? Por eso es que yo también creo que uno le otorga una categoría distinta, yo en mi caso, una categoría distinta a los muertos, ¿no? Porque te das cuenta que tenían otro destino, digamos. Juan, te pregunto, a ver, hablar con un sobreviviente de Malvinas, supongo me vas a decir que no, un héroe no, pero te he entrevistado muchas veces, y por este 2 de abril no tuvimos la posibilidad de hacerlo y siempre me gusta volver otra vez a la causa de Malvinas y termino siempre hablando y aprovecho una entrevista por con eso vos me pidieron que te regale el libro Sí, con la dedicatoria, no, un malvinero de pero corazón. Tengo desde tierra de Malvinas me han traído, yo me debo ir a Malvinas, o sea que me gustaría recorrer Malvinas, tengo un sentimiento muy especial por todo lo que esos muchachos o por todo lo que ustedes hicieron allí, pero pará. ¿A vos te tocó quedarte con la vida de un inglés? ¿Te tocó matar en Malvinas? Sí, claro. O sea, te lo pregunto porque he entrevistado a muchos muchachos y a muchos compañeros. ¿Te ha tocado matar, quitarle la vida a un enemigo? Sí, claro que sí. ¿Qué te pasa con eso? De saber que mataste a alguien, es guerra, por supuesto. ¿Qué te ocurre a vos, Juan, con eso? ¿Pudiste encontrarte con algún familiar o tuviste algún contacto o algo con... ¿Cómo veías al inglés vos de enfrente? Pensá que a veces se odia en el fútbol, Juan. Se odia en el fútbol. Se odia. El otro día en Copa Davis, no sé si odio, pero se putea. ¿Cómo veías vos al inglés que tenías enfrente? ¿Qué raro. te pasó cuando mataste a justamente un enemigo? Vos en combate ves blancos. Es bonito. A ver, vos No ves seres humanos. ¿Cómo? En combate ves blancos. Ves siluetitas igual con las que te entrenaste. A eso le tirás. En una guerra deshumanizás a lo que tenés enfrente. Absolutamente. Ves blancos. Obvio. Además, vos te vestís como un blanco.
te pintás la cara, te enmascarás, tratás de diluir todas tus formas y sos igual que un blanco. Y vos en combates batís blanco. Yo lo hablaba el otro día con un colega tuyo. La temática de la ética de la vida y de la muerte y de la ética del soldado, la reflexionás antes y la volvés a reflexionar después de la guerra, pero no durante la guerra. Durante la guerra vos batís blancos y batís la mayor cantidad de blancos posible, porque en eso está la vida de tu camarada, está la vida de la persona que está al lado. Y batís la mayor cantidad de blancos posibles. Y después rezás por ellos, yo he rezado por ellos después de la guerra. Vos nunca le pusiste historia, después te habrás enterado, ¿no? Sí, sí. Pero un subteniente debe haber tenido 20 y pico años cuando estabas ahí. ¿Qué edad tenías? 23. 23. ¿Nunca humanizaste, nunca te pusiste a pensar en plena guerra una noche en tu tienda de campaña, durmiendo en tu bolsa de dormir? Hoy abatí, ¿cuántos blancos te tocó a vos? A ver. No, uno nunca cuenta los ¿Nunca blancos. supiste? No, sabés, pero no los contás. No los contás. Yo creo que la guerra no es casa mayor. Entonces aquellos que por ahí se jactan de un blanco o de dos blancos, de tal blanco batido, me parece que digamos, uno no cuenta. ¿Y nunca humanizaste ese blanco? ¿Nunca te pusiste a pensar, este muchacho que yo abatí, este blanco que yo abatí, podía tener una novia en Manchester o una madre que lo espera en Escocia? ¿Nunca te pasó una cosa así? No. 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 Solamente me di cuenta que yo tiraba mejor que él. Eso es la guerra. Y ese es el planteo del soldado en la guerra. Por lo menos el mío, ¿no? Porque si no es muy, muy complejo. Y además vos tenés la obligación de conducir hombres que tienen que ejecutar la misión y tienen que ejecutar la tarea, digamos. No solamente vos lo tenés que hacer, sino tenés que conducir hombres y tenés que año a año volverse a encontrar el sentido de lo que hicieron esos hombres. Y es para mí, yo te lo vuelvo a repetir, porque para mí es un gran tema. Yo sigo siendo, no jefe, digamos, hoy en día soy un hermano mayor para ellos. Nada más que porque soy más viejo. Pero nos seguimos viendo y yo sigo sosteniendo trato de sostener esa responsabilidad de decirle, miren, lo que nosotros hicimos en la historia argentina tiene sentido. Porque hicimos muchas cosas y pasamos mucho sufrimiento, ¿no? ¿Qué son esas dos islas para vos? ¿Qué significan para vos? Digo, sabes del sentimiento que tenemos los argentinos por Malvinas, pero, a ver, ¿y qué idea tenés de una recuperación de esas islas? ¿Qué te gustaría que termine pasando? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Diplomáticamente? ¿Qué pensás de este gobierno llevando adelante de pronto yo creo que tenemos un gran canciller que es Forí. Si confío en una persona es en Forí y en su gente, realmente, yo creo que son brillantes. Ojalá no me equivoque de esto que estoy diciendo al aire. Pero ¿qué son esas islas para vos? ¿Qué significan para vos? Malvinas no es pasado, Malvinas es futuro. Y es todo un modelo de planteo, digamos. En el año 2050 el mundo va a volver a tratar el tratado de la Antártida, que hoy mantiene un continente, el continente más misterioso del planeta, que todavía no tiene división política, va a volver a tratar el fenómeno de Esto que está diciendo Gómez Centurión es importantísimo. Es más, si ustedes pueden poner ahora, y lo pido, un mapa político de la República Argentina con nuestras islas, por supuesto van a ver cómo impacta, qué genera. A ver, no hay soberanía sobre la Antártida, pero se va a discutir en el 2050. Y vos generás un territorio, si suponte o se supusiera que hubiera en el 2050 soberanía sobre este continente antártico, vos trazás dos líneas sobre los extremos de a ver, para entenderlo un poco más, contemos esto. Si hubiese el día de mañana sobre el territorio antártico soberanía, ¿desde dónde se tomaría la soberanía hoy? Bueno, hay distintos, yo no soy un especialista, un geógrafo, pero sí, hay distintas teorías y distintas posturas en el Tratado Antártico sobre este tema. Están los límites de cada uno de los países, como sostiene Brasil. Está la teoría extracontinental, que la soberanía o que la territorialidad sobre el continente pueden ser hechas por países que son extracontinentales, como Gran Bretaña, por ejemplo, que reclama un trozo de soberanía. Lo importante de este mapa bicontinental que acaban de proyectar acá es que cuando vos mirás ese mapa bicontinental, la mitad de la Argentina no es Córdoba, es Río Gallegos.
Es interesantísimo. Sí, ¿Me tenés entendés lo que razón. te digo, no? Sí, sí, sí. Y dentro de esto está el Atlántico Sur, que todavía es la masa marina menos explorada, donde menos riqueza se sabe que hay, donde menos investigación se ha hecho, y en el medio el portaaviones, que son las Islas Malvinas. Todo esto. Claro. Entonces, las Islas Malvinas tienen una... Pero mirá la cabeza que tenés, Juan. Pensás al 2050. Y Estamos sí. 2018. Sí, claro. Yo tengo nietos ya. Yo tengo el país para mis nietos, no para mí. Y me parece que la Argentina tenemos que pensar como pensaron nuestros bisabuelos, pensaron el país para vos y para mí. Y nosotros nos encargamos de alguna manera de vapulearlo, digamos, ¿no? Pero tenemos que pensar para el 2050. Si nosotros queremos que nuestros nietos en el 2050 discutan el Tratado de la Antártida, tenemos que empezar a pensar la política exterior vinculada a Malvinas y vinculada a la Antártida al día de hoy. Argentina es el país que tiene más tradición de estadía en la Antártida. Tiene bases desde el año 1904. Tiene un conjunto de bases. Digamos, me parece que Malvinas es un tema que supera el tema emocional de la posesión y de la soberanía de las Islas Malvinas y que proyecta estratégicamente la Argentina en su concepción geopolítica. Me propongo preguntarte otra cosa también, Juan, y tiene que ver con la defensa de un país. En los últimos años en Argentina no se han hecho, te estoy hablando de la década pasada, no se hicieron incorporaciones importantes de armamentos. O sea, el ejército, casi somos un país con un ejército, no digo sin ejército, al contrario, yo valoro muchísimo el ejército argentino, la aviación argentina, la marina argentina, me parece que son gente que da su vida por todos nosotros, pero la idea, el concepto en general, Juan, lo sabes mucho mejor que yo, fue de ir abandonando ese concepto de defensa militar o ir gastando, dar cada vez más puntos del PBI en gasto militar. Se avanza hacia ahí, o sea, no le vas a nunca seguir la carrera a las grandes potencias. Pero, ¿estás de acuerdo con esto o vos crees que Argentina debería virar en los próximos años a poder empezar a comprar casas, comprar corbetas, armarse con una buena cantidad de buenos misiles, tener cada vez más soldados? ¿Hacia dónde va el mundo ahí de países como el nuestro, países medianos, como me dijo el otro día Rosendo Fraga? Bueno, a ver, acá no hay que mirar los países centrales en materia de defensa. ¿Tenemos hipótesis de conflicto? ¿Nosotros vecinos. tenemos hipótesis de conflicto? Bueno, no se usa más esa metodología. No se usa más eso. La metodología de planeamiento por hipótesis de conflicto es una metodología vieja. No se usa más. Porque en el subcontinente no hay hipótesis de conflictos de carácter territorial. Ahora, el modelo de amenazas en el mundo lo que ha demostrado es que las amenazas son cada vez más grandes, son más profundas y son más cambiantes. Pará. Son cada vez más grandes, más profundas y más cambiantes. Más cambiantes. El modelo de amenaza. El modelo de amenaza, exactamente. Con lo cual, hoy tenés desde un modelo de ciberdefensa para atrás, el subcontinente, ¿qué es lo que tiene el subcontinente americano, de América del Sur? ¿Qué es lo que tiene? Tiene grandes territorios, tiene grandes riquezas naturales y tiene países que todavía no se han puesto de acuerdo en un montón de cosas. Argentina tiene que desarrollar una política de defensa. Tiene que desarrollarla Absolutamente. Hemos perdido la política de defensa hace muchísimo tiempo detrás de la problemática de la política militar. ¿Pero qué es la política de defensa? La política de defensa es cuál es el modelo de amenazas del cual vos te vas a O sea, prevenir. no es que me tengo que armar con 15 misiles, con un misil transatlántico. O sea, lo que me tengo que armar es de pronto armar un buen equipo de ciberdefensa. Señor, analice su amenaza. ¿Cuál es su problema? Territorio grande, territorios indefendidos, recursos naturales que en algún momento alguien va a reclamar. Brasil tiene una hipótesis, ustedes hablaban recién de Brasil. En la época de Lula desarrolló la hipótesis de conflicto del Amazonas y desarrolló todo un modelo de defensa para el Amazonas. ¿Del agua del Amazonas? Del Amazonas como territorio, frente a organizaciones internacionales, frente a países, digamos, cada país tiene su modelo. Ahora, en algún momento dado, los países del subcontinente se supone que vamos a sentarnos a conversar algún modelo de defensa común. Ahora, nadie se sienta a conversar, ni nadie se vincula con el vago de la cuadra que no gastó durante 20 años. Repetime, eso es buenísimo. Nadie se vincula de esa manera. Vos no hacés un tratado con el vago indolente que abandonó un tema durante 20 años. Digamos, países como Chile, países como Brasil, en general la región, desde Colombia... ¿Chile nunca abandonó una política de defensa? No, nunca, jamás. Nunca.
Es más, sostiene todavía la muy discutida cláusula del cobre, que hay un porcentual de lo recaudado con el cobre que va directamente a la política de defensa. Entonces, Argentina es un tema que lo tiene que debatir. Ahora, pongamos también el tema en proporción. Con una pobreza alrededor del 30%, es muy difícil ponerte, en el marco de las urgencias, es muy difícil ponerte a discutir cosas importantes, ¿no? Te dedicas a las urgencias. Y la Argentina hace mucho tiempo que viene discutiendo urgencias. Bueno, está bien, hay que salir de la urgencia, hay que generar, cuando vos decías recién, Malvinas. Malvinas va a ser Argentina el día que Malvinas sea un gran país como el que soñaron nuestros abuelos. Gran Bretaña es un país viejo que está en su curva descendente, en su curva de alguna manera de madurez descendente. Y Argentina es un país joven que está en su curva de madurez ascendente. En algún momento esas curvas se van a cruzar. En ese momento Malvinas van a ser Argentina. Pero para eso hay que desarrollar un país grande. Discutir cosas desde un país chico no tiene sentido. Está bien, hay que sostener el reclamo. Lo que estoy diciendo es, hay que empezar a trabajar ya para lo que va a pasar dentro de 30 años. Decime otra cosa, te aprovecho con tu vida de ex soldado. ¿Está bien decir ex soldado? ¿Se es ex soldado? No, yo no soy ex nada. Yo soy retirado, un soldado retirado. Retirado, bien. La cuestión del miedo. Pensate del otro lado, muchísima gente que tiene miedo. Miedo a cambios en su vida, miedo a lo que tiene que encarar, miedo a cuestiones laborales, miedo a cuestiones familiares. ¿Qué relación tuviste con el miedo o seguís teniendo con el miedo? Es un amigo cercano y es muy bueno tener miedo. El miedo es un gesto de prudencia. ¿El miedo es un gesto de prudencia? Absolutamente. Lo que hay que aprender es a manejar el miedo, a ponerle límites, a encauzarlo, a encarrilarlo. Pero el miedo es un buen consejero en determinados momentos, porque si no, uno a veces, si no tiene miedo, es un temerario, digamos. Entonces, yo creo que hay que tener una relación razonable con el miedo y aprender de alguna manera a cómo gestionar el proceso de miedo, digamos, ¿no? Y que no sea un limitante y que no lo bloquee. Pero el miedo a veces es buen consejero. Hay muchos que vos mirás actuar y dirías, bueno, en algún momento este chico tendría que tener un poquito de miedo de lo que hace. Claro. Yo llamo miedo, prudencia, reflexión, esas cosas a veces te lo dan, pero al miedo no hay que tenerle miedo, digamos. Bueno, es un placer charlar con Gómez Centurión, sigo un minuto más con él. Me voy un pequeño corte, después agradezco la pilcha parado con Gómez Centurión y tengo una pregunta para Juan y una mirada, es un analista político muy sagaz, Juan. Tiene que ver con lo que está pasando en Brasil, una mirada de él. Pequeño corte, 20 segundos de una mirada, una reflexión final sobre la detención de Lula, sobre nuestro vecino país con Gómez Centurión y ya nos despedimos los dos ahí en el medio. Juan, te pido antes de despedirnos con la Virgencita de Catamarca que nos acompañe y nos protege y el Santito Protector, San Expedito, una reflexión. Santo Guerrero, Santo Soldado. Sí, exactamente, era legionario romano. Dame una reflexión de lo que está pasando en Brasil. Bueno, ustedes han hablado mucho del fenómeno en Brasil. Yo creo que lo que estamos viendo es un fenómeno en donde el fenómeno de la justicia, vinculado sobre todo a los temas de corrupción, se empieza a separar del fenómeno de la política. Y la gente dice, te reconozco el gobierno, te reconozco las obras, pero da cuenta de lo que hiciste con el gobierno en la mano, ¿no? Es un proceso complejo. ¿Y cómo lo ves a Macri? ¿Cómo ves estos 2 años al frente del poder? ¿Qué país avisorás? ¿Cómo lo estás viendo? Y yo creo que, bueno, el estilo del presidente Macri y el objetivo es normalizar un país que todos detectábamos como anormal en un montón de funcionamientos. Entonces, me parece que lo que está desarrollando el presidente es una actividad de empezar a llevar el sentido común a determinadas áreas donde en Argentina estaban escapadas, ¿no? Me parece que está haciendo un proceso con una gradualidad que además le ha permitido no afrontar conflictos que eran prácticamente imposibles de resolver. Gracias por venir, Juan. Al contrario, un placer tenerte. Gracias. Señores, señores, descansen. Nos vemos mañana. Gracias por la confianza de siempre, por estar del otro lado en la pantalla de América. Chau.